Una orientación pública hacia Dios, luego reflejada ¿dónde? Reflejada en formas concretas y días festivos nacionales, en liturgias cívicas y en leyes. Leyes escritas, leyes sabáticas, leyes dominicales, que requieren el cese de ¿qué? Del comercio. Hasta ahora, aquellos que presentaron la verdad del mensaje del tercer ángel a menudo han sido considerados como simples alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría el control en los Estados Unidos, que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, han sido declaradas infundadas y absurdas. Se ha declarado con confianza de que esta tierra nunca será otra cosa de lo que ha sido: el defensor de la libertad religiosa. Pero como la cuestión de hacer cumplir la observancia del domingo es ampliamente agitada, el evento durante tanto tiempo dudado y incrédulo se acerca muy pronto. Una de las cosas que tú y yo siempre hemos estado interesados es en cómo pueden los conservadores sociales tomar un papel más importante en la formulación de políticas, no solo en un pequeño gueto de aborto, libertad religiosa y cuestiones pequeñas, sino en cada área. Hay implicaciones para los valores sociales conservadores en muchas cuestiones. Una de las propuestas interesantes que usted ha presentado en el manual del proyecto 2025 de Heritage incluye cosas relacionadas con el sábado. Entonces, ¿qué es el proyecto 2025? ¿Y cuál es su objetivo? Según su propio sitio web, el proyecto 2025 se basará en 4 pilares que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. El proyecto es el esfuerzo de una amplia coalición de organizaciones conservadoras que se han unido para garantizar una administración exitosa y comienza en enero de 2025 con las recomendaciones de políticas conservadoras correctas. En este caso, Jonathan Berry, un miembro contribuyente, proporciona más detalles sobre una de estas recomendaciones de políticas. En muchos aspectos es un regreso a algo que básicamente siempre ha existido. Y es específicamente la idea de fomentar el descanso sabático a través de desalentar el comercio. Sí, en el sábado. Pero sería un estímulo, un incentivo a descansar, realmente para coordinar la actividad comercial durante los otros 6 días de la semana. Porque siempre que hayamos tenido un periodo sabático en la civilización, ya sabes, comenzando en Israel y continuando hasta la cristianidad, esto es algo que ha sido cada vez más parte del ritmo de la vida cívica. Más importante que las personas tengan espacio para adorar y honrar a Dios. Y en segundo lugar, tener momentos de descanso comunitario con sus familias y comunidades. La gran pregunta es cómo los defensores de una ley dominical avanzarán su agenda en una nación que está arraigada en los principios de la libertad religiosa. En el siguiente video, Stephen Wolf brinda una mayor comprensión de cómo se desarrolla este plan.
Entonces, ¿cómo ordenas a las personas, a los cristianos, a la vida eterna? Bueno, de una manera externa. Tú haces lo que puedes para que ellos puedan adorar a Dios. Y adorar a Dios, y la iglesia puede administrar su sacramento. ¿Y cómo en particular harías eso? Sabes, tienes leyes dominicales, y las leyes dominicales no son simplemente para castigar violaciones del cuarto mandamiento, sino para proveer las condiciones en que las personas pueden adorar a Dios sin las distracciones. Ese es el propósito. En el siguiente video, Esteban reafirma el hecho de aunque las leyes azules se consideran de naturaleza arcaica y religiosa, todavía se consideran constitucionales. De hecho, hasta la fecha, hasta 28 estados el día de hoy tienen leyes azules en sus libros. Sí, incluso quiero decir, hasta la Corte Suprema, en el siglo XIX al menos, afirmó que las leyes sabáticas estaban bien, y de hecho aún son permitidas el día de hoy, porque son vistas como un día de descanso y no es religioso. Y en sí mismo es una cosa secular. Así que creo que es lo que quiere decir la Corte, pero yo voy a decir que es religioso. Así que yo creo que debemos de tener leyes sabáticas para ese propósito, con un fin religioso. Y como yo entiendo, se considera constitucional como un propósito secular. Así que si un condado o una ciudad quiere promulgar estas leyes, bueno, mientras yo entiendo, tienen que enmarcar en términos de algún tipo de propósito secular. Y si quieren hacer eso, bueno, está bien. Sí, todavía logra el mismo propósito, el mismo fin. Y hay un propósito secular también. No están exactamente mintiendo. Pero el propósito más alto de la ley dominical será precisamente que vayan a la iglesia, asistencia a la iglesia para adorar. En el siguiente extracto, Esteban confirma lo que los críticos han identificado durante mucho tiempo como el objetivo principal de este movimiento: para hacer cumplir una versión nacionalista cristiana del cristianismo. Responde a tus críticos. La gente que dice, bueno, es inconstitucional. Sabes, no puedes hacer eso. O ¿por qué querías hacer eso? O ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Y específicamente, ¿cuál es la ruta actual para hacer algo así? La mejor crítica es básicamente lo que estás haciendo es un privilegio de facto. Un privilegio de facto del cristianismo. Porque la religión tiene el sábado y el domingo. ¿Qué religión la tiene el domingo? Bueno, es el domingo, es el cristianismo. No lo vas a hacer el sábado. Por lo que estás diciendo explícitamente, esta es una tierra cristiana y te vamos a obligar a obedecer algún tipo de orden cristiana. Y esa es la mejor crítica. Y yo siempre diría, bueno, pues sí, eso es exactamente lo que hace. Bueno, yo no voy a rechazar su objeción, solo la voy a afirmar, sí. Sí, de eso se trata el nacionalismo cristiano. Es decir, sí, vamos a privilegiar la religión verdadera, que es el cristianismo. Así que sí, estamos privilegiando un día cristiano santo, en cierto sentido. Ya ves, como yo soy presbiteriano, el domingo es santo. Y vamos a hacer eso porque somos una nación cristiana. Y esa es la idea del nacionalismo cristiano. Así que no voy a reiterarme y voy a decir, oh, es bueno para todos. No, por supuesto, todos tienen un día de descanso, sí. Pero es un reconocimiento explícito.
del privilegio del cristianismo. Para forzar el cumplimiento como se profetiza, estos religiosos líderes no solo buscarán, sino que ejercerán el poder del Estado para hacer cumplir sus dogmas. El gobierno civil es algo ordenado por Dios. El civil poder es algo ordenado por Dios. Yo creo que el consentimiento y el pueblo y la soberanía del pueblo, pero sin embargo el poder es algo que Dios le otorga al pueblo. Y eso debe de usarse para el bien de las personas. ¿Y al caso hay algo mejor que adorar a Dios en el tipo de medios de gracia a través de la administración del sacramento que ocurre el domingo? Así que estás nutriendo. El Estado está nutriendo a la iglesia, incluso protegiendo a la iglesia. Bueno, no quiero tu protección, pueden decir. Pero ¿al caso Joe Biden realmente me debe estar castigando a mí por herejía? Sí. No. No. Aunque Esteban dice en broma que se supone que el presidente Joe Biden no debe de castigar a los herejes, continúa diciendo que el magistrado, que es el brazo del Estado, tendrá el poder de castigar lo que él llama blasfemia. Tal medida resultaría inevitablemente en una situación precaria, en la que la iglesia podría ejercer influencia sobre el Estado. Un magistrado no puede decir, ese tipo es un hereje. Te ordeno no creer lo que esté diciendo, porque eso sería nuevamente un asunto interno. Pero si el tipo, digamos que la persona en realidad es un hereje, en principio, por ejemplo, el magistrado sí puede decir, ¿sabes qué? Silencio, quédate silencio, guarda silencio. ¿Y por qué en el momento que dices algo exteriormente se convierte en un asunto público? Déjalo privado y se vuelve público. Por lo que se convierte en un asunto de jurisdicción. Podrías decir que del Estado, simplemente decir el magistrado. Por lo que puede ser un asunto de ley que dices, no puedes hacer eso. En el año 2015, el líder de la Iglesia Católica Romana hizo historia al pronunciar un discurso ante la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Durante su discurso, el Papa hizo referencia al bien común. Renovar el espíritu de fraternidad y solidaridad. Cooperando generosamente con el bien común. En el siguiente video, Chad Peckwood explica lo que la Iglesia Católica visualiza cuando el bien común se realiza. En la visión católica, este compartir del bien común es precisamente la forma que nuestros bienes personales se elevan. Las leyes dominicales son una forma de orientarnos públicamente hacia Dios, pero también salvaguardando el bien común, la familia, el bien común del sacramento del matrimonio familiar, el bien común de las comunidades locales, el bien común de la Santa Iglesia. Y el Estado, en formular tales leyes, establece un límite en sí mismo. Ella debe de establecer un límite. En el siguiente video, el señor Pecknold enfatiza aún más allá la necesidad de una ordenación pública hacia Dios. Y luego detalla el hecho de que la infraestructura ya existe para restaurar las leyes dominicales, tradicionalmente conocidas como leyes azules. La ordenación pública hacia Dios es algo que ha sufrido mal
Es algo que ha sufrido mal en las últimas décadas, pero se restablece fácilmente. Yo diría que se promulga y que continúa estando en los libros en muchos estados diferentes, en forma de leyes azules y leyes dominicales. Y en todas nuestras disputas, nosotros hemos sido defensores de leyes dominicales y de la restauración del sábado, porque el domingo es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Los defensores del domingo están haciendo todo lo posible y han dejado inequívocamente claro cuál es su agenda. La verdadera pregunta es, ¿estamos prestando atención? Una orientación pública hacia Dios que se refleje ¿dónde? Que se refleja en formas concretas, en días festivos, nacionales, en liturgias cívicas y en leyes escritas, conocidas como leyes dominicales, leyes sabáticas, que requerirían un cese ¿de qué? Del comercio. El comercio puede cesar y que nosotros podamos ser libres por un día, para Dios. En este video final, Esteban ofrece una palabra a los sabios, en el sentido que este movimiento es una amenaza para nuestra democracia y nuestra forma de vida. Si este movimiento tuviera éxito, según sus propias palabras, no habría neutralidad religiosa. La libertad religiosa tal como la conocemos dejará de existir. El nacionalismo cristiano, como yo lo presenté, es incompatible. Como yo lo presenté, es incompatible con el secularismo. Y si los cristianos se toman en serio, entonces hacemos una amenaza, hacemos una amenaza para su régimen. En el sentido de que nosotros cristianos, teniendo el poder, terminaríamos con ese régimen. Pondríamos fin al régimen secularista y ya no habría neutralidad religiosa. El movimiento dominical ahora se está abriendo camino en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema. Y muchos de los que se unen en este movimiento no ven dónde marcha la corriente subyacente. Sus profesiones son amables y aparentemente cristianos. Pero cuando hable, revelará el espíritu del dragón. En los salones legislativos de toda América hay un llamado al regreso a Dios y sus mandamientos. Regresen a Dios, fe y familia. Escuchen, estamos en una misión para devolver nuestra nación a Dios. Tendremos la responsabilidad ahora mismo de llamar a nuestra nación de regreso a Dios. No hay separación de iglesia y Estado en la Constitución o la Declaración de Independencia. No existe. No me digas nada sobre la separación de la iglesia y el Estado. El Estado es el cuerpo, la iglesia es el corazón. Si tú quitas el corazón del cuerpo, el cuerpo muere. Deberíamos estar inculcando a Dios en los salones de clase, inculcando a Dios en el lugar de trabajo y en todos los aspectos de la sociedad. Se supone que debemos tener al gobierno doblegando la rodilla de la iglesia, no la iglesia doblegando la rodilla ante el gobierno. Según Deuteronomio 6, en el contexto de la familia tradicional en el hogar, debemos instruir diligentemente a nuestros hijos a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. En la palabra de Dios, en Éxodo 20:18, dice, recuerda el sábado y santifícalo. Probablemente deberíamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano asiste a una iglesia de selección el domingo.
para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. No está muy lejano el momento en el que el mundo se verá obligado a adorar el domingo, que es la marca de la bestia. El sábado será la mayor lealtad de lealtad, porque este es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final se aplicará a los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre aquellos que sirven a Dios y a los que no le sirven. Jesús dijo: si me amas a mí, guarda mis mandamientos, porque bienaventurados son los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Por lo tanto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días tú trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Y ahora yo te he dicho estas cosas antes de que sucedan, para cuando sucedan tú puedas creer. Y tú sabrás la verdad, y la verdad os hará libre. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa.